Si ya damos inicio. Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, en nombre de Leticia y mío, les agradecemos. Bueno, Continue. Está silenciado, Mario. ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos muchísimo la presencia aquí, la presencia en general en todas las actividades en las cuales están participando, pero especialmente hoy en esta muy importante actividad, que es la disertación, la conferencia del profesor Walton, la primera de las dos disertaciones y conferencias que tenemos en este espacio de las jornadas. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Si les parece, la metodología sería la siguiente. Yo ahora voy a presentar al profesor Walton. Nosotros vamos a silenciar todos los micrófonos, excepto el del profesor Walton. Y en la medida en que ustedes gusten o quieran, si las ideas que les va evocando las conferencias, las pueden escribir en el chat, yo después se las leo al profesor, y bueno, si a su vez alguien se guarda una pregunta para formular oralmente, por supuesto, habilita su micrófono cuando terminó la conferencia y le formula la pregunta al profesor Walton, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar al profesor Walton. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador superior jubilado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires. Es director del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es autor de los siguientes libros: Mundo, Conciencia, Temporalidad, Buenos Aires 1993, El fenómeno y sus configuraciones, Buenos Aires 1993, Introducción al pensamiento fenomenológico, que es una obra en colaboración con Ángela Ales Bello, Buenos Aires 2013, y ya más actuales, de lo último de su producción, tenemos Intencionalidad y Horizonticidad, Bogotá 2015, Horizonticidad e Historicidad, Bogotá 2019, Historicidad y Metahistoria, Bogotá 2020. Y en prensa, Fenomenología, Excedencia y Giro Teológico, a salir en breve. Bien, el título de la disertación, conferencia del profesor Roberto Walton, es Función totalizadora y prospectiva del sentimiento. Bueno, yo ahora me silencio y los dejo, y dejo al profesor Walton en el uso de la palabra, ¿sí? Muchas gracias, profesor Walton, por haber aceptado esta invitación. Un honor y un placer para todos. El profesor debe de silenciarse, perdón. A la izquierda abajo, en el micrófono. El profesor tendría que silenciarse. Abajo, a su izquierda. Ahí lo ayuda Graciela. ¿Salió? Bien. Perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación y por esta presentación. El análisis fenomenológico del sentimiento muestra su función totalizadora, la significación de algunas manifestaciones fundamentales y su intervención en el delineamiento previo de un futuro. Estas características aparecen tanto en Husserl como en Heidegger, e intento trazar algunos paralelismos. Primero, un horizonte emocional envolvente. Totalización. Husserl pone énfasis en la función totalizadora del sentimiento como un horizonte envolvente. En el nivel genético inferior, el lado subjetivo del curso de la vida es considerado, cito, como sentimiento, como temple de ánimo, como sentimiento vital, universal y horizóntico. Esto ha de condicionar el modo en que el ego tiene que ver con lo que le es extraño. El sentir no se manifiesta como un sentimiento particular, sino que es una unidad total que se corresponde con una protoíle indiferenciada que a su vez tiene el carácter de un premundo. Por eso Husserl se refiere también a un sentimiento total o un protosentimiento.
Esto es un sentir inarticulado del que podrán surgir múltiples sentimientos particulares. Husserl destaca que esta protoestructura tiene una base instintiva que incluye un instinto de objetivación, un instinto intersubjetivo y un instinto de progreso que sustenta una teleología. Luego de participar de manera omnipresente en esta base, los sentimientos intervienen en la constitución de un relieve afectante que exhibe un lado objetivo, como el campo de un darse previo sensible en que las prominencias afectan al yo, y un lado subjetivo compuesto por la disponibilidad del yo para recibir afecciones. En el lado subjetivo, Husserl distingue los sentimientos sensibles preferenciantes y las preferencias originariamente instintivas e impulsivas. En su participación en el lado subjetivo del relieve afectante, los sentimientos refuerzan o debilitan elementos y lo convierten en un campo de conflicto en que las irritaciones de las afecciones y autoafecciones contrastan entre sí en lo que constituye un trasfondo de la constitución. Al respecto, Husserl escribe: toda vida es una incesante aspiración, toda satisfacción es satisfacción transitoria, meros datos de sensación y en un nivel superior objetos sensibles como cosas que están ahí para el sujeto, pero están ahí libres de valor, son abstracciones. No puede darse nada que no concierna al ánimo, Gemüt, y lo indiferente es solo un estadio intermedio entre el contento y el descontento. Fin de la cita. En un tercer nivel aparecen los actos intencionales de sentimiento. Sobre la base del sentir pasivo, que anticipa el valor por medio del placer y el desplacer, se constituye en una captación intencional la unidad de una propiedad axiológica. Además de la intencionalidad del valorar como apercepción del valor, Husserl distingue la intencionalidad de la reacción emocional. Una cosa es lo dado con sus caracteres axiológicos en el sentimiento y otra cosa es la motivación que la experiencia de estos caracteres axiológicos ejerce suscitando un temple de ánimo, Stimmung, como una unidad del sentimiento. Husserl caracteriza esta distinción entre lo motivante y lo motivado de la siguiente manera. Cito: si comprendemos bajo alegría el afecto, la suscitación de alegría que emana del objeto valioso, entonces es patente que la intencionalidad de este afecto es distinta de la del tener por valioso, a saber, la relación intencional del afecto de alegría respecto de aquello por lo cual me alegro es distinta de la del agrado ante el asunto en cuestión. Vamos a un ejemplo. La captación de la belleza de una obra de arte como valor produce alegría como un temple de ánimo que puede tener diferentes grados. Además, si recorro una exposición de arte, los múltiples cuadros pueden acrecentar mi alegría y las diversas suscitaciones de placer, dice Husserl, se vinculan en la unidad de un temple de ánimo. Es posible también encontrar que algo sea bello mediante la intención del valorar sin entregarse a la alegría como reacción emocional. Así, la intencionalidad de la reacción emocional no está dirigida al valor del objeto en tanto valor, sino a la aptitud, a su aptitud para suscitar una alegría por su condición de bello o bien un rechazo por su condición de desagradable. El objeto valioso puede encantar, entristecer o dejar en la indiferencia, y esta alegría, tristeza o indiferencia es algo reactivo que ha sido suscitado por el sentimiento orientado al valor.
El objeto valioso está constituido de tal manera que tiene la propiedad de suscitar alegría por medio de su valor. O sea, Husserl describe una intencionalidad que no está dirigida al valor del objeto y que puede ser caracterizada como, cito, relación con este objeto como suscitante, motivante, en un acto de sentimiento de nivel más elevado, que es una oscura intención de valor. ¿Por qué es importante esto para la totalización? Porque la coloración afectiva inherente al temple de ánimo puede extenderse a otros objetos y los hace aparecer en una transposición bajo una luz favorable o desfavorable. La alegría se traspasa a lo que está en conexión y en esta transposición el temple de ánimo mantiene siempre una intencionalidad. Así, la intencionalidad de la coloración emocional se orienta a un valor de afección, valor de transposición. Husserl alude al temple de ánimo como, cito, un sentimiento que se extiende sobre el contenido de la conciencia, coloreando con su luz todos los objetos y a la vez predisponiendo para cualquier estímulo de placer. Por otro lado, indisponiendo para estímulos de desplacer. La coloración afectiva puede extenderse incluso a objetos que no suscitan una reacción emocional por su propio contenido axiológico. De modo que, cuando se constituyen objetos, lo puramente representativo o perceptivo equivale también a una abstracción, porque no está presente un mero objeto percibido, sino que, dice Husserl, el objeto sustentará en sí múltiples coloraciones, lo cual significa que con la intención dirigida a los objetos se fusionan múltiples y vagas franjas que remiten a múltiples nexos de conciencia que no son constitutivos para tal objeto. La posibilidad de un sentimiento indeterminadamente extendido conduce más allá de la intencionalidad de la reacción emocional singular a una tercera intencionalidad relacionada con la formación de un temple de ánimo múltiple pero unitario. Además de la intencionalidad del valorar y de la intencionalidad de la reacción emocional, Husserl examina la intencionalidad del estado emocional, esto es, la intencionalidad que se relaciona con reacciones emocionales que se han consolidado como hábito. Al respecto, Husserl sostiene que la alegría tiene una resonancia por medio de la cual se extiende como un sentimiento en la condición de estado, de modo que no se es feliz, de modo que se es feliz aun cuando no se goza ya del valor en la percepción del valor. En el entero tempo de la vida, dice Husserl subsiguiente, la alegría aún continúa operando en el trasfondo de la conciencia y de una manera habitual que remite retrospectivamente a aquella alegría anterior. En términos más generales, hay un trasfondo o medio de la afectividad respecto del cual tienen una resonancia los sentimientos sensibles despertados por los datos de sensación como un permanente trasfondo y las aprehensiones intencionales de esos sentimientos sensibles. Se configura un temple de ánimo que permanece aún con la desaparición de sentimientos y captaciones de valor singular. Husserl escribe: todo sentimiento suscitado por nuevos datos de sensación encuentra su resonancia e influye en todo el medio del sentimiento, que se fusiona en la unidad del temple de ánimo. Lo mismo vale para toda apercepción de valor. Para cada unidad de la conciencia valorante, que como unidad de un sentimiento organizado en un nivel más elevado, tiene una resonancia en el temple de ánimo.
O sea, un nuevo medio total de carácter emocional emerge con la sedimentación de los actos de sentimiento y por su carácter de trasfondo determina, tras el paso por la intencionalidad, una situación análoga por su universalidad a la establecida con anterioridad a la intencionalidad en el primer nivel del protosentido. Tonalidad afectiva fundamental. Husserl subraya la certeza de una autopreservación a la luz de la cual deben ser consideradas las contingencias que anulan o perturban los proyectos y provocan fracasos. Por tanto, estos obstáculos están acompañados por una certeza de poder vivir positivamente. Las insatisfacciones en cuestiones singulares motivan el estar en un mal temple, pero se tiene la certeza de superar finalmente las contingencias. Cito: el destemple presupone, pues, una certeza vital unitaria, la certeza de poder vivir, y en lo que concierne al sentimiento, el temple de ánimo de la positiva condición de templado. Este temple positivo implica la certeza de que hay un horizonte en que es posible superar el temple del descontento por medio de un temple de ánimo positivo. Tanto el temple positivo como el negativo, que se caracterizan por ser momentáneos, presuponen en el horizonte temporal del temple de ánimo, cito, el temple de ánimo global como algo positivo en totalidad, la totalidad del temple de ánimo que como unidad del temple de ánimo tiene el modo de la certeza. Husserl habla de un temple de ánimo de la satisfacción. En el terreno moral tiene lugar una sedimentación de actos que conducen al predelineamiento de nuevos actos que han de transcurrir con el sello habitual de la moralidad, en tanto actos virtuosos que permiten una cierta típica que atañe a las virtudes. Esta habitualidad es, dice Husserl, un carácter fenomenológico impregnado, un sello moral en tanto actos virtuosos que permiten una cierta típica que atañe a las virtudes. Esta habitualidad es un carácter fenomenológico impregnado, un sello moral cuya intencionalidad puede ser desplegada en todo momento mediante la repetición de los correspondientes actos que confirman la moralidad. La traducción permanente de esta habitualidad o disposición, Gesinnung, de esta disposición ética en la vida, en su conjunto, posibilita el pasaje a la satisfacción consigo mismo, que no surge de complacencias singulares, ni siquiera de las que guardan relación con valores puros, verdaderos, sino que se funda, dice Husserl, en la certeza de alcanzar la mayor satisfacción duradera posible a lo largo de la vida entera en su conjunto. La satisfacción consigo mismo se encuentra en el centro de la felicidad, y sin ella no hay felicidad. Pero el análisis husserliano de la felicidad muestra dos niveles en los que están en juego primero la mera voluntad dirigida a los valores superiores y en segundo lugar su pleno cumplimiento. En medio de obstáculos para la acción, la vida se desenvuelve entre el éxito y el fracaso de los fines particulares. Esta oscilación entre la dicha y la desdicha según las circunstancias implica la imposibilidad de una eudaimonía. No obstante, las contingencias son, dice Husserl, el presupuesto para una libertad de nueva índole y para un liberarse de los obstáculos que condicionan al ser humano aún no despierto para la autoconciencia filosófica, aún no arraigado en la vida de la eudaimonía. En un primer nivel, pues, la satisfacción no tiene que ver con el goce de lo que ha llegado a ser
por medio de la actividad, sino que se identifica con la felicidad, Seligkeit, por la pura voluntad. Es decir, la felicidad que emerge de la voluntad auténtica, orientada a los valores más elevados, y procura efectivizarlos para alcanzar la alegría ante el obrar exitoso. Que haya captaciones del sentimiento motivantes del yo hago, significa que el yo tiene presente valores prácticos como medios de la voluntad. Antes de la realización de lo valioso mediante la voluntad, su captación en el sentimiento produce alegría. Se trata de un primer estadio respecto del cual Husserl se refiere a la felicidad en el amor a los valores, en la entrega al amor. La autosatisfacción de haber alcanzado la coincidencia consigo es inferior a la que se alcanzaría si se cumplieran las metas propuestas. Pero esto no implica una insatisfacción consigo mismo como sujeto de la disposición ética y de la voluntad ética puesta en marcha, esto es, como polo yo específicamente ético, sino una insatisfacción consigo mismo como sujeto de capacidades empíricas defectuosas y con el mundo fáctico que como un destino enemigo impide los mejores proyectos. El segundo nivel concierne a la felicidad afortunada, Glückseligkeit. En este sentido, la satisfacción consigo mismo es el centro de la felicidad, pero no se identifica totalmente con ella, porque sin la alegría del logro alcanzado no se puede ser plenamente satisfecho. Entonces se produce la alegría del cumplimiento de lo bueno en la acción, y esto tiene su resonancia en el temple de ánimo feliz. La felicidad afortunada no se presenta en ausencia de la satisfacción consigo mismo, pero implica algo más, esto es la satisfacción con las propias dotes naturales y el mundo circundante como campo de mis efectos, es decir, tiene el sello no solo de lo bueno, sino de lo exitoso. Husserl alude a, cito, la felicidad afortunada como alegría en el obrar mejor posible en relación con el mundo circundante. En suma, este entrelazamiento de felicidad y alegría en la resonancia de las apercepciones o captaciones de valor en un temple de ánimo total en el que se sedimentan y se entrelazan, configura un temple de ánimo fundamental. En esta resonancia participan, como veremos de inmediato, sentimientos vinculados con la esperanza, el cuidado de la vida y el amor. La tonalidad afectiva fundamental es, pues, la de un temple positivo que al proporcionarnos la certeza de poder superar las dificultades, posibilita proyectarse hacia el futuro con esperanza. Prospectiva. En un texto que trata temas como la angustia de la existencia, la sorda desesperación y la carencia de esperanza, Husserl observa que es inherente a la vida en la positividad de la autopreservación que delinee previamente un horizonte infinito abierto de autopreservación futura como horizonte vital. La vida humana se desenvuelve dentro de un amplio futuro vital como vida en la previsión que se convierte en cuidado universal para todo el futuro de la vida. Se trata de prepararse para las eventualidades en razón de que nuestras capacidades y posibilidades no están plenamente aseguradas, sino que solo podemos presuponerlas. El cuidado, dice Husserl, es el modo del sentimiento que surge de la modalización de la actividad y del constante predelineamiento del horizonte de posible fracaso, dentro del cual transcurren las líneas del éxito previsible y cierto, del éxito bajo corrección. El mundo de la vida es un mundo abierto hacia valores que se incrementan al infinito en un proceso por el cual se sobrepasan las pérdidas de valor con valores más elevados.
El ser humano, dice Husserl, vive en la infinitud, que es su constante horizonte vital, sobrepasa los instintos, crea valores de nivel superior y sobrepasa estos valores. Así, el sentimiento abre un horizonte infinito de realización de valores, en el que los valores de la persona y los valores del amor son los valores más elevados. Más allá del cálculo que impone obrar de acuerdo con lo mejor posible, según una apreciación del valor de objetos y metas objetivas, la voz de la conciencia ética, dice Husserl, la voz del deber absoluto, es una fuente propia de los más elevados valores, precisamente de los valores éticos. Husserl contrapone la avidez por una riqueza en materia de poder y bienes materiales, riqueza que puede ser calculada, a la exigencia absoluta de conferir, dice, a mi vida la mayor riqueza en la realización de valores absolutos. Como yo valorante y volente, debo creer no en lo que responde a deseos e inclinaciones del momento, que no pueden alcanzar una evidencia, sino en lo que en una consideración de la totalidad de la vida puede proporcionar, cito, todas las esperanzas en una progresiva elevación y felicidad. Se trata de anticipar un sentido afectivo y volitivo del mundo, en función de posibilidades de valor y en la determinación por ellos en el modo de un absoluto deber. Con la certeza emocional que surge cuando el yo considera toda su vida y la posibilidad de una autosatisfacción, se constituye, en términos de Husserl, una intencionalidad afectiva de la segura esperanza que anticipa el futuro. Con ella surge también una evidencia del ánimo, de modo que el ánimo y la voluntad son una fuente propia de lo recto y lo auténtico. Esta anticipación del ánimo acompaña la vida de la humanidad que se contempla en un sobrevuelo universal y permite conferir a la historia un sentido ideal entendido como una efectivización de valores eternos en una teleología o, cito, entelequia de muchas entelequias relativas, todas ordenadas en el eros, orientado hacia una idea del bien. Así, el futuro está relacionado con un proceso teleológico de acrecentamiento de valor, con una jerarquía de valores en que los valores de la persona o valores del amor ocupan el nivel más elevado y con una protección frente a las contingencias que se presentan en el proceso teleológico. La actitud efectivamente ética requiere que la regulación habitual se convierta en regulación teleológica unitaria, esto es, en un querer y obrar ético sobre el fundamento de la voluntad universal y en la disposición volitiva que ha llegado a ser habitual de querer actuar así en general. La universalidad del sentimiento culmina con la exigencia de una comunidad del amor a la que se orienta la historia racional bajo el imperativo categórico de aspirar a lo mejor posible y en camino hacia la felicidad de la humanidad como un todo sin el cual no es posible la felicidad individual. La progresiva elevación de la humanidad en una infinita tarea de desarrollo ético es proyectada como, cito, un horizonte abierto de vínculo social de amor y comunidad de trabajo en el que todos nosotros en término medio avanzamos y podemos ayudarnos en la elevación de la existencia. 2. El temple como despliegue del ser en la unidad del ánimo. Veamos ahora cómo Heidegger contempla la función totalizadora del sentimiento en relación con una prospectiva, pasando por una tonalidad afectiva fundamental. Procuro encontrar nociones análogas referidas a un movimiento que, como el que se acaba de ver, tiene una base emocional totalizadora.
Totalización. Luego del giro en la correspondencia entre ser y Dasein, los temples son pensados desde la experiencia del ser y remitidos al ánimo y a un fondo del ánimo que reúne los temples. Heidegger proporciona esta caracterización. Llamamos ánimo, Gemüt, a la reunión de las maneras según las cuales estamos animados de tal o cual manera o podemos animarnos. Y añade esta otra. El ánimo es el fundamento esencial de todo fondo anímico, Mut, y en cuanto tal, la marca distintiva del hombre. El fondo anímico se asocia con la antigua palabra Gedank, que significa, dice Heidegger, el ánimo, el corazón, Herz, el fondo del corazón, lo más interior. Este fondo es caracterizado además como la reunión de lo que nos concierne, de lo que nos interesa, de lo que nos toca a nosotros en cuanto somos hombres. La relación entre el ánimo y su fondo y el ser es caracterizada en términos de encantamiento, Anmutung, y exigencia, Zumutung. Todo el fondo del ánimo, dice Heidegger, es el eco del encantamiento del ser. Y afirma, a partir de este originario encantamiento del hombre, desde el logos, todo corazón, esto es lo más interior y más amplio del ánimo del hombre, está animado, exigido y vuelto hacia el ser. Zugemutet dem Sein. Y añade, en el ánimo se ha reunido originariamente todo corazón, Mut, toda exigencia y cada encantamiento. En suma, un encantamiento del ser encuentra su eco en el Dasein. El ánimo, dice Heidegger, es condición de templado por el temple, Stimmung, de la voz, Stimme, del ser. El ánimo es del Dasein. Así como el ser mismo templa, el ánimo del Dasein se anima. Ser y fondo anímico son, pues, los dos polos de un proceso de totalización por medio de la convergencia de los temples de ánimo. Un conjunto de temples de ánimo con el sufijo Mut se reúnen en el ánimo, Gemüt, y quedan referidos al corazón, fondo del ánimo, Mut des Gemüts. En el curso de 1941-42, titulado El himno Andenken de Hölderlin, Heidegger afirma que Gemüt, ánimo, tiene un matiz oculto y lo remite a la fuente y el lugar del Muotz, es decir, del corazón, Mut, en el sentido originario de que el fondo anímico es origen e intimidad de la ecuanimidad, Gleichmut, de la pobreza, Armut, de la suavidad, Sanftmut, de la nobleza, Edelmut, del encanto, Anmut, del desprendimiento, Offermut, de la magnanimidad, Grossmut, y la longanimidad, Langmut. La presentación se reitera en términos casi idénticos en el escrito Andenken de 1943, en el que Heidegger añade que el ánimo es la ensambladura y la voz del Muotz que nos expone a la intimidad. Se trata de la intimidad de los mencionados temples. En otras exposiciones se añaden los temples de la melancolía, Schwermut, el desánimo, Unmut, el mal ánimo, Mismut, y la alegría desbordante, Übermut. Tonalidad afectiva fundamental. La consideración de este tema obliga a tener en cuenta la intimidad en, cito a Heidegger, los antagonismos esenciales de aquello que en la contraposición tiene una originaria unidad, es decir, la consonancia antagónica de temples conductores, Leiststimmungen, en un temple fundamental, Grundstimmung. Heidegger subraya que falta la palabra para la unidad de los temples, cuya relación interna se experiencia, cito,
al pensar a fondo los ensamblajes singulares en los que la fundación de la verdad del ser y de la esencia de la verdad debe ensamblarse. Por eso dice, temples en plural y a elección. No, estos son solo suscitaciones y humores, estados de un sujeto. El temple de ánimo es siempre e impetuosamente solo uno y único. Se despliega lento, va como una corriente, lo conocemos tardíamente, incluso cuando es experienciado tempranamente. Los nombres de la psicología de toda índole son ya incomprensiones. Es el caso del temple fundamental que se muestra desde distintas perspectivas, como se advierte en aquellos nombrados con el mismo sufijo mut, y también es el caso de la contención que luego abordaremos. Al establecer una relación entre diversas modalidades del ánimo y el énfasis en determinadas notas del ser, Heidegger menciona en primer lugar la pobreza y señala que concierne a la plenitud del ser como Ereignis. Y aclara el sentido preciso de este temple de ánimo. La pobreza, dice, no mienta aquí carencia, sino la estancia, el ánimo, la condición de templado en lo simple y lo único, y esto es la esenciación del ser. La esenciación o despliegue del ser equivale al Ereignis, es decir, el acontecimiento que confiere lo propio. En la pobreza, el hombre se mantiene en lo simple, lo inaparente y lo inexperienciable del Ereignis. En la pobreza no se pierde nada, sino que se gana en virtud del acceso, porque se accede a la verdad del ser. Heidegger dice que el hombre gana la esencial pobreza del pastor. ¿Te cortó un La poco? dignidad consiste en ser llamado por el ser mismo a la custodia de su verdad. El análisis se basa en la frase de Hölderlin. En nosotros se concentra todo en lo espiritual. Hemos llegado a ser pobres para llegar a ser ricos. E interpreta la concentración en lo espiritual como, cito, el recogerse en la relación del ser con el hombre y estar recogido en ella. En el concentrarse en lo espiritual, según Heidegger, acontece el ser pobre y la pobreza es la tonalidad fundamental, Grundton. Reiterando la palabra conductora de Hölderlin, Heidegger escribe: en la medida en que no carecemos de nada por la pobreza, tenemos de antemano todo. Estamos en la sobreabundancia del ser que desborda de antemano todo lo necesitante de lo necesario. Estar en una simplicidad que solo puede ser pensada a partir del Ereignis significa no tener la necesidad de depender de algo. La pobreza no requiere poder y se contrapone al cálculo, en tanto es ajena a la entidad del ente. Se caracteriza por una espera y una vigilancia que no se vincula con el tener o no tener o con el querer tener. Se trata de una pobreza y a la vez riqueza que antecede y se sustrae a todo más o menos en términos de posesión óntica. En la pobreza estamos, dice Heidegger, apropiados al Ereignis y nos desplegamos en la propiedad, es decir, como Dasein pertenecemos al ser. En su sentido habitual, pobre y rico significan poco y mucho en términos de posesión. Dependen de lo que ha de ser tenido por alguien como lo propio. En cambio, la pobreza vinculada al Ereignis no carece de nada y porque tiene todo no conoce una necesidad. Llegar a ser más rico significa aprender el esencial de la riqueza como sobreabundancia del ser, sobre todo tener, y llegar a ser más pobre significa aprender el esencial de la pobreza como estar en la propiedad, Eigentum, del Ereignis. La propiedad es caracterizada como, cito,
aquello a lo cual el hombre histórico es transapropiado como lo que le es propio, y en lo que tiene lo propio de su ser. Y añade Heidegger, la nobleza del hombre, experienciada según la historia del ser, es su apropiación aconteciente de la verdad, Wahrheit, ya veremos el significado de esto, a la verdad del ser. Su pobreza es el permanecer en lo simple del Ereignis. En el otro extremo de la pobreza, Heidegger se refiere al desánimo, Unmut, y el mal ánimo, Mismut, en relación con el no esenciar en el ser. El ser queda fuera del propio espacio de su esenciar y lo entrega al no esenciar, que es de modo correspondiente un no esenciar del ente abandonado por el ser. Ya no se da un albergue a la verdad del ser en el ente, ni un abrigar el ente en la verdad del ser. Al ponerse el ser en el no esenciar de la maquinación, se alcanza la más alta indigencia, que es la indigencia de la carencia de indigencia, en cuya figura circula lo más desazonado. Prospectiva. En los Beiträge, los aportes, Heidegger se ocupa de la contención, Verhaltenheit, como el temple fundamental del pensar del otro inicio. En el temple anímico que acompaña, es el temple anímico que acompaña la experiencia de la indigencia que sobreviene ante el abandono y el olvido del ser. Se compone del espanto, Schrecken, ante la desviación hacia el ente, y del recato, Scheu, ante la circunstancia de que antes de cada ente se despliega el ser. A estos temples conductores se une un presentimiento, Ahnung, para componer otro caso de convergencia o entrelazamiento de temples. Este temple lleva a interrogar y desvelar el abandono del ser y el olvido, el abandono del ente y el olvido del ser. Merece destacarse que, al referirse a una consonancia de temples en el temple fundamental de la contención, Heidegger se atiene a la noción de un fondo anímico. El temple fundamental, en este caso la contención, contiene el estar animado, el ánimo del fondo anímico, das Gemüt des Mutes. Heidegger afirma que la contención es el temple fundamental de la filosofía, es decir, de la filosofía futura. Es el temple de los futuros o venideros, es decir, de aquellos que asumen su pertenencia al esenciarse del ser, como Ereignis, y lo asumen a sabiendas como abrigar acontecido y proyectante de la verdad del ser. Heidegger escribe, los futuros, los que están en el Dasein fundado, que están en el ánimo de la contención, a los cuales solamente el ser como Ereignis adviene, los apropia aconteciendo y habilita para el abrigo de la verdad. Un pensar acorde con el temple de ánimo fundamental da lugar a una inversión hacia lo libre, Umkehrung ins Freie, porque indica lo libre del abrigo de la verdad del ser en el ente, como algo necesario sin ser un mandato, dice Heidegger. Heidegger relaciona, pues, el temple de ánimo con lo libre. Nos dice, el templar es el acontecer que apropia en lo libre. Se trata de poder ensamblar el libre ensamblaje del ser desde este ser mismo. Lo libre se asocia con la palabra paz, Friede. Nos proyectamos a una situación de estar en paz, de ser llevado a la paz. Lo libre se relaciona con la antigua palabra free, que significa lo salvaguardado del daño y la amenaza, es decir, lo respetado. Freien, liberar, significa respetar, schonen. Y respetar no quiere decir solamente no dañar,
sino que tiene el significado positivo de permanecer protegido en lo fríe, esto es, en lo libre que respeta toda cosa en su esencial. Se trata de dejar algo como está en su propio desplegarse, de cercarlo, rodearlo con una protección y ofrecer un abrigo. Sobre la pobreza, Heidegger escribe: en ella acontece que lo simple y benigno de todo lo esencial se convierte inaparentemente en la propiedad en que las cosas de un mundo custodiado puedan habitar. 3. Paralelismos y convergencias. Tanto Husserl como Heidegger presentan elementos que exhiben un cierto paralelismo en relación con los tres temas destacados y que se asocian con un análisis del acontecer histórico. Totalización. Ambos pensadores describen un acontecer que se desarrolla sobre la base de un elemento emocional, ya sea en la forma de un sentimiento total que contribuya a impulsar una teleología, ya sea en virtud de un temple de ánimo englobante que permite acceder a la verdad del ser. Husserl se refiere a un sentimiento total que es inherente a la vida de la subjetividad, porque al cambio de todos los temples de ánimo singulares se superpone un temple de ánimo total que permite una visión de sobrevuelo respecto de toda la vida. Los fenómenos de entrelazamiento, resonancia y coloración engloban sentimientos en un temple de ánimo unificado y total. Convergen en él alegría, felicidad, cuidado de la vida y amor, de modo que se suscita la esperanza de una continuidad futura. Husserl pregunta: ¿cuándo puede emerger un temple total que se superponga al cambio de los temples singulares, de los temples del presente? Un temple total que debería surgir en una visión de sobrevuelo de toda la vida, si ésta corresponde a un cierto ideal de vida. Como respuesta clara, que el temple solo anuncia y que la explicitación de este ideal y la vida que le corresponda, muestra que es una tarea de la voluntad, en que todas las voliciones han de converger en una armonía universal orientada a la libre estructuración de la vida total. En el temple de ánimo total incide decisivamente el amor como un temple consolidado o habitual que suscita una dirección de la voluntad. Esto es cito, decidirse a partir de lo más íntimo del alma, esto es como yo valorante por los valores y mediante los valores por lo amado. El amor no está situado entre los actos emocionales o volitivos, sino que es una base consolidada en la que se fundan los actos emocionales y volitivos. Husserl dice que no es un acto momentáneo, sino un decidirse permanentemente por. Para Heidegger, la transposición aparece en la afirmación de que no es posible un herbario en una botánica de los temples, porque la relación del ser con el temple de ánimo es lo único que se puede pensar. Los temples no equivalen a escondrijos o compartimentos que se puedan llenar con estados de ánimo en tanto vivencias. Desde el punto de vista en que los temples están referidos al desplegarse histórico del ser, Heidegger dice, cito, todos los temples convergen en el respectivo esencial del ser, y su contraste es solo una apariencia que ejerce un estrechamiento del desplegarse del temple en el que, sin embargo, finge verterse en su riqueza. O sea, una apariencia pretende manifestar toda la riqueza del temple, pero siempre es una apariencia porque no manifiesta la convergencia de todos los temples en el Gemüt. Tonalidad afectiva fundamental.
El acaecer histórico concierne a una dimensión del ser humano, ya sea un yo activo, que motivado por una situación emocional, pone en práctica el avance de la teleología, ya sea el Dasein que responde según un temple de ánimo al llamado del ser en una correspondencia con su asignación. En ambos casos hay un llamado y una respuesta. Y así como la segura esperanza implica un estar en el despliegue de la teleología, la pobreza indica estar en el despliegue del ser. Así como la estancia en la teleología implica un descarte de la contingencia irracional, la estancia en la pobreza implica un descarte de la desviación hacia el ente con sus consecuencias en la maquinación y lo gigantesco. Para Husserl, el yo superior se encuentra en el llamado, es decir, se encuentra llamado a practicar la activación del amor. Sobre este llamado, con referencia al cálculo de valores y a la necesidad de una racionalidad más amplia que trascienda este tipo de legitimación, Husserl escribe: hay un incondicionado tú debes y estás obligado a, que se dirige a la persona y que, para aquel que experimenta esta afección absoluta, no está sujeto a una fundamentación racional y no depende de un vínculo legitimado por ella. Esta afección antecede a toda explicación racional. En relación con el ser que adviene como Ereignis, Heidegger afirma: el Ereignis templa o dispone afectivamente y atraviesa templando la esenciación de la verdad. El temple, nos dice, es el chisporroteo del estremecimiento del ser como Ereignis en el Dasein. Chisporroteo no como un mero disiparse y apagarse, sino a la inversa, como la salvaguardia del echar chispas en el sentido del claro de la I. O sea, la chispa no desaparece, sino que se conserva gracias a la antorcha del Dasein que se enciende y se alimenta con ella. Difiere el papel asignado a la recepción del llamado. Si la condición templante del ser exhibe variaciones, cabe preguntar si el ánimo, Gemüt, que reúne todos nuestros temples, no puede tener una irradiación propia ante la incidencia del ser. Heidegger sostiene que el olvido del ser implica que el hombre es olvidado y olvidable porque no es capaz de pensar el ser en su verdad. Pero no contribuye a este olvido que el temple sea pensado exclusivamente desde el ser. Si hay una diferenciación según la destinación del ser que se despliega en sucesión en diferentes momentos de su historia y una diferenciación según rasgos distintivos del ser que se despliegan en simultaneidad, cabe explorar la posibilidad de que el temple sea también desde el Dasein y por tanto haya una diferenciación según tipos humanos que se despliega a la vez en sucesión y en simultaneidad. El temple tiene que ser también desde el Dasein, porque la interpelación del ser ofrece diversos rasgos que se manifiestan en correlación con variados temples del Dasein. No se explica esa diversidad sin una variada estructura de acogimiento en la escucha del Dasein. Según Heidegger, en la relación con el ser, el hombre, cito, asume, pierde, pasa por alto, abandona, funda o pierde este esencial. No le quedan otras posibilidades y no puede en su contraoscilación, en su Gegenschwung, canalizar el mensaje que recibe. Prospectiva. El proceso histórico se orienta a un futuro que se encuentra claramente delineado, ya sea por la exigencia de una teleología que orienta hacia una culminación, ya sea por la voz del ser que interpela para un nuevo inicio. El movimiento implica la incorporación a un proceso, ya sea de acrecentamiento de valores en dirección a una perfección, ya sea de incorporación a la apropiación aconteciente. En un caso, el anhelo de felicidad y la segura esperanza que motiva procuran
la mayor riqueza general en la realización de valores absolutos. En el otro, el temple de ánimo de la pobreza abre el camino para alcanzar la riqueza del ser. Von Hermann ha trazado un paralelo entre el descubrimiento husserliano de las maneras de darse el objeto intencional y el cambio histórico de los modos de patencia del ente. Esto puede interpretarse como la implicación de un paralelo entre el proceso que, por un lado, va desde la experiencia de las cosas mismas a los diversos modos de encubrimiento, bajo un manto de ideas como consecuencia de las construcciones de la ciencia. Y, por otro lado, el proceso que va desde el dejar de ser lo presente, el proceso que va desde el dejar ser lo presente en su venir a la presencia mediante un abandonarse o entregarse a él, a un velamiento mediante el cálculo, la rapidez y la irrupción de lo masivo como características de una maquinación que conducen, como dice Heidegger, al oscurecimiento del mundo y a la destrucción de la tierra. Para Husserl, el ser humano vive en la constante tensión entre finitud e infinitud, no razón y razón, o contingencia y libertad. Se da una contradicción, dice Husserl, entre sus objetivos humanos universales y las anomalías irracionales del mundo. La orientación racional de la teleología se dirige hacia una superación de los conflictos, y esta tendencia tiene su raíz en un impulso instintivo que se convierte en un nivel superior, en una voluntad consciente de sus metas como modalidad. En la vida, dice Husserl, en la vida que superando conflictos cae siempre de nuevo en conflictos, se delinea un horizonte de conflictos y superaciones y una continua intención de superación. Esto significa que las contingencias constituyen un trasfondo práctico que se ha de incorporar a la teleología universal y por eso han de ser, dice Husserl, incluidas ellas mismas teleológicamente en ella, función teleológica incluso de los vicios, a fin de que deba ser posible una vida humana libre y responsable en el mundo. Según Heidegger, luego de la derivación o distorsión, Entbindung, en la marcha hacia el ente desde el inicio en la historia del ser, se propone un reverso en una reposición o retorsión, Verbindung, del ser, en que sus diversas figuras son restablecidas en su verdad por medio de la incorporación o intratorsión, Einbindung, al Ereignis. Heidegger escribe: lo que la reposición exige es un ánimo que en lo simple permanece decidido para lo único del inicio. Y precisamente esta pobreza del ánimo es lo que más difícilmente quiere acoger el esencial calculador y metafísico, en la medida en que esta pobreza encierra en sí la continuidad de la plenitud de lo esencial. La retorsión del ser es, para Heidegger, el dejar girar en el Ereignis, de modo que el ser queda abrigado y oculto en el Ereignis, es decir, repuesto. El desarrollo histórico es analizado, pues, como un proceso que se desenvuelve entre un origen y una meta. Para Husserl se trata de un desarrollo motivado a partir de una disposición originaria que está impregnada por un sentimiento total. La meta a la que se orienta el desarrollo está condicionada por otra manifestación de un sentimiento total en la que confluyen la felicidad, la alegría, el amor, el cuidado de la vida y la esperanza. Toda crisis implica un distanciamiento respecto del origen y la meta racional así esbozada. Para Heidegger, el primer inicio está acompañado del temple de ánimo del asombro y el desarrollo se orienta hacia un nuevo inicio que está acompañado por un temple fundamental en el que se entremezclan
según las presentaciones, los diversos modos de ánimo o los componentes de la contención, que también es una modalidad del ánimo. La desviación hacia el ente, con el olvido del ser, provoca, cito, la crisis entre el primero y el otro inicio. Husserl ha centrado la teleología en el acceso a una comunidad de la verdad y una comunidad del amor, en que el sentimiento abre un horizonte infinito de realización de valores mediante la participación del amor en el descubrimiento de todos los valores y la realización de los valores de la persona. Heidegger amplía el contexto emocional relacionado con la verdad y el amor. La verdad es entendida a la luz de la condición de guarda, var y guión heit. En lugar de guardia, dice Heidegger, Warnis, decimos también verdad, Wahrheit. Lo característico de la distorsión es que el ente queda sin guarda, var, protección o custodia. Custodia, Verwahrung. Heidegger se refiere al resguardo, Wahrung, de la vigilancia de la propiedad y recuerda el sentido originario de la palabra var en el dialecto suave. Escribe, la palabra divar significa en nuestro lenguaje, ahí donde aún habla originariamente, la protección. En nuestro dialecto suave, la palabra divar mienta a los niños confiados a la protección materna. Por otro lado, Heidegger afirma que el amor se ha de pensar a partir de la estancia en el Erainis. El amor es la inicial relación con la condición de guarda del ser. También caracteriza al amor como la serenidad del pertenecerse en el proteger la pobreza, reuniendo en esta caracterización lo que ha expuesto sobre la pertenencia, la protección y la pobreza. Husserl subraya la contradicción entre la formulación de metas humanas universales y las anomalías irracionales del mundo con sus contingencias. Y Heidegger afirma, el mal ejemplo de las esperanzas y expectativas en lo solo calculable y asible han hecho que la humanidad desde hace mucho tiempo sea insensible para lo esencial de lo simple y lo lejano, de lo no ruidoso y decisivo, y de aquello que no necesita arrojar ningún beneficio para confirmarse como cierto. 4. La fenomenología posterior. Hemos visto que Husserl y Heidegger convergen en la descripción del aspecto emocional de la vida, que se configura en una totalidad mediante fenómenos de transposición, coloración, sedimentación, respuesta a una única interpelación y evocación de un fondo. En esta totalidad emergen conglomerados de temples que adquieren una significación especial porque señalan una dimensión más propia y auténtica del ser humano. Así se destacan por un lado felicidad y esperanza y por el otro la pobreza. La significación especial de algunos temples posibilita una proyección hacia el futuro que marca un derrotero para la humanidad. Así operan, por un lado, la esperanza y el temple fundamental de la filosofía futura. Sobre los tres temas de la totalización, el temple de ánimo fundamental y la prospectiva, se encuentran en la fenomenología posterior visiones complementarias y un enriquecimiento. Hay muchos ejemplos, pero me limito a uno para cada caso. Respecto de la totalidad unitaria, Paul Ricoeur observa que la vida es el telón de fondo de todos los modos definidos del cogito. Cito, la vida es sentida, erlebt, enjoyed, y no conocida. Es una cierta afectividad difusa que me revela mi vida antes que mi razón me la explica. En el estudio que hace de la Befindlichkeit, Heidegger ha subrayado fuertemente
este poder de la afectividad de anticipar con respecto a toda idea distinta. Ricoeur declara que soy una totalidad viviente y siento la vida como una unidad que circula entre las funciones. La vida es indivisible y por eso la muerte se me anuncia como el retorno a la cosa dividida por excelencia, el polvo. Me encuentro en la vida con un sentimiento de ser desbordado por la vida, de que la vida es una en el mundo, de que viene desde más lejos que yo y que me atraviesa al proporcionarme la existencia. El yo, dice Ricoeur, está sobre el fondo de la vida. Toda figura que yo formo tiene por horizonte el apeiron, lo indefinido de una vida dada graciosamente. Un ejemplo de análisis del temple de ánimo fundamental en la fenomenología posterior se encuentra en el análisis que Max Scheler presenta sobre los sentimientos espirituales o sentimientos de la personalidad, como la beatitud o felicidad, la desesperación, la serenidad o apacibilidad y la paz del alma. A diferencia de los otros sentimientos que transcurren en la periferia del centro personal, los sentimientos espirituales toman posesión de todo nuestro ser. Estos sentimientos, dice Scheler, parecen brotar, por así decir, del punto fontanal de los actos espirituales mismos e inundar con su luz y su sombra todo lo dado en estos actos, lo mismo en el mundo interior que en el exterior. Traspasan todos los contenidos particulares de las vivencias. En relación con la prospectiva, Klaus Held combina la noción husserliana de horizonte con la heideggeriana de temple de ánimo. Por un lado, el horizonte posibilita una apertura por la cual se puede pasar de un acontecimiento a otro y del horizonte personal a horizontes ajenos. Por el otro, el temple de ánimo en que me percato de mi situación vital en general se contrapone al sentimiento como referencia emocional a un objeto. Un temple de ánimo como la esperanza sobrepasa toda espera de un cumplimiento, está abierto a las sospechas, a las sorpresas e implica un puente tendido al futuro. En su fenomenología del mundo político, Held observa que la democracia presupone el recato, joy, como disposición emocional a renunciar a la violencia contra el otro. Los griegos llamaron aidos a este temple, que equivale a un contenerse o moderarse en la propia aparición en el mundo, a fin de dar espacio a la aparición del otro. El mundo es siempre una dimensión de apertura, un horizonte universal que procura espacio para la vida en distintos horizontes particulares. Y es inherente al recato, joy, abrir el horizonte para dar cabida a los otros en el mundo político como horizonte universal que abarca todos los horizontes particulares. Así se abre el camino para un legítimo conflicto político de opiniones como lucha por el poder. Pero si falta la disposición para atender al horizonte de los otros, el poder se convierte en violencia. Este reverso de la violencia reside en una habitualización del recato como una costumbre firme de respeto a los horizontes ajenos. Sobre el recato, Held sostiene que, cito, este patos tiene una oportunidad de habitualizarse en el futuro como una actitud ética que sustenta el mundo político de la democracia en derechos humanos en todas las culturas. Sobre esta base se asienta, dice Held, la esperanza en la extensión mundial de un ethos del recato y la disposición para la habitualización de un tal ethos. Muchas gracias. Les invitamos a desmutearse para aplaudir al profesor. Todos los que gusten pueden desmutearse, así aplauden al profesor. De paso, pueden ir formulando preguntas.
Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, profesor Walton, por esta más que rica conferencia y por la cantidad de temas que abre y que presenta para volver a pensar a los dos autores y al problema del sentimiento y la afectividad y su correlato en la totalización. Así que qué bueno. Dejamos en manos de ustedes todo lo que quieran consultar o preguntar. Está abierta la posibilidad, si alguien prefiere escribirla en el chat, escribir la pregunta en el chat, nosotros se la haremos al profesor, o si no, simplemente levanta la mano o hace uso de la palabra. Mientras van pensando sus preguntas y sus intervenciones, bueno, yo tengo varias, pero en especial hay una sobre la cual me gustaría consultar al profesor. Usted señaló que el Erasmus templa y atraviesa templando la esenciación de la verdad del ser. Bueno, y ligó un conjunto de fenómenos a este templar, como el chisporroteo del ser, la salvaguarda en el claro del ahí. Mi pregunta es la siguiente. Ese atravesar templando del Erasmus, ese templar, ¿puede asociarse a alguna forma específica de algún temple? Es decir, puede vincularse, por ejemplo, al temple de la contención en el segundo inicio, o al del asombro en el primer inicio, o más bien ese templar tiene un carácter neutro, donde no adopta una coloración afectiva o una coloración templante específica. No, atravesar templando, digamos, llega hasta el fondo del ánimo, y no hay allí un temple específico que podamos diferenciar como correspondiendo a este atravesar templando. Y no podemos tener un temple particular, porque justamente lo que Heidegger trata de destacar es que hay una unidad o unificación de los temples. Eso es lo que está en juego con la noción de corazón o noción de fondo anímico. Toda identificación de un temple parcial implicaría desdibujar lo que está en juego, ¿no? Por eso Heidegger habla de una corriente en la cual no podemos establecer diferenciaciones. No hay nombres claros para esto. Más bien los nombres que se dan, contención, espanto, recato, joy, son para Heidegger tan solo aproximaciones que no nos dan a conocer lo esencial. El temple fundamental recibe distintos nombres a lo largo de la historia, pero al parecer lo que Heidegger quiere decir es que hay ahí siempre una unidad que está impuesta por el llamado, escuchado o olvidado en cada caso del ser. Ahí venía un poco mi objeción, que no se podía eliminar el desde el Dasein. Heidegger dice específicamente en el tomo 71 sobre el Erasmus
que los temples no son ya desde el Dasein, sino que vienen desde el ser. Pero si hay esta diversificación en la recepción, podríamos pensar que el Dasein tiene alguna intervención más eficaz en esa escucha del llamado. Le agradezco mucho la respuesta. Y tenemos una pregunta del Javier. profesor Javier, ¿no? Si no estoy viendo mal allí la manito levantada. Así que bueno, te dejamos en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias, doctor, por la hermosa disertación. Tengo muchas preguntas, pero voy a hacer solo una. Quería saber si hay algún tipo de relación entre el sentir, como lo piensa Husserl, como proto-Ile o como premundo, si hay algún tipo de relación entre el sentir así considerado con el Lebendige Gegenwart, el presente viviente, el proto-yo como protopolo, en lo que sería la cuestión del viraje en Husserl. Yo me referí, o Husserl se refiere, a un conglomerado en el cual están la proto-Ile, lo que Husserl llama a veces proto-yo, pero que en realidad es pre-yo. Esa sería una expresión más adecuada. O sea, proto-Ile, proto-sentir, Urgefühl, protokinestesias, ¿no? Todos esos elementos, pre-yo, forman una unidad, y forman una unidad que tiene una base distintiva. Ahora, eso lo podemos analizar ya sea genéticamente, viendo cómo han sido las cosas en el comienzo, o bien lo podemos analizar en el presente, viendo cómo son las cosas en este momento. Y ahí, en el retroceso hacia el presente viviente y hacia lo que convendría denominar con más precisión proto-yo, en este caso, nos encontraríamos también con una situación análoga a la de la Génesis primera, porque tanto los datos de sensación como los actos son reducidos a su constitución en el presente viviente. Y ahí nos vamos a encontrar con elementos análogos a la proto-Ile, a la protokinestesia y al protosentir del inicio. O sea que son dos procesos, o sea, dos formas de retorno a la originariedad o a la primigeneidad. Una forma es ir a la Génesis primera y otra forma es a esta constitución en el presente viviente que tiene lugar en cada momento de nuestra vida. Esto ha sido planteado en los manuscritos C, pero, digamos, no hay una explicitación muy precisa de lo que caracteriza a un caso, el de la Génesis, y lo que caracteriza al momento presente. O sea, podemos hablar de presente viviente en un yo maduro que reflexiona sobre sí mismo, en forma ya casi explícita. Pero en el caso de la Génesis, de esos momentos primeros, no hay, digamos, una diferenciación ni una posibilidad de análisis temporal que nos permita explicitar lo que
un yo maduro que reflexiona puede decir acerca de su presente. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta en el chat, así que había quedado pendiente, pido disculpas, así que voy a la pregunta que es de Azul Katz. La pregunta dice lo siguiente, profesor, está referida a la primera parte de su exposición. Gracias, profesor. Yo quisiera preguntarle en relación con esa primera parte de la exposición, ¿en qué se funda la certeza de que los obstáculos y las contingencias que se presentan podrán superarse para alcanzar una vida satisfactoria? Bueno, y le agradece, muchas gracias. Muy bien. Esa certeza que está unida a una esperanza proviene del carácter abierto que tiene el horizonte y a la posibilidad de que haya en algún momento futuro la oportunidad para cancelar estos obstáculos. En esa cancelación, las contingencias, y ahí habla Husserl del poder teleológico del pecado, las contingencias pueden aparecer como una motivación para una superación de la contingencia. Y esa superación es posible precisamente porque el horizonte está abierto y habrá posibilidades de efectuar esa superación. Este intento de superación está hecho o está motivado o está fundado en cierta manera por el origen que tiene el proceso racional del hombre. Ese origen del proceso racional del hombre se encuentra en una disposición Anlage que ya está presente como una razón oculta en nuestra vida instintiva. La raíz última de la teleología se encuentra en esa disposición que caracteriza al hombre y que forma una especie de esencia aún no revelada del hombre. Cuando el análisis de la esencia de la vida racional y la vida espiritual ponga de manifiesto los componentes de autorresponsabilidad, de autopreservación y de autocrítica que existe en la razón humana, estarán también abiertas posibilidades para llenar ese horizonte futuro de una manera mejor que ha sucedido en el pasado. Esta es siempre una posibilidad. Husserl no está describiendo una teleología efectiva o una teleología que irremediablemente tenga que realizarse. Hay un pasaje de Husserl refiriéndose a los fines racionales de la historia en que dice que aun cuando esto no se haya realizado nunca, es necesario que sea la meta de nuestra voluntad, porque esa meta responde a nuestra esencia humana, esencia espiritual, esencia de libertad, de autorresponsabilidad, de autocrítica, que puede ejercerse precisamente porque el horizonte de futuro está siempre abierto, no está predeterminado. Gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto, Azul, sí, sí. Sí, bueno, está clarísimo y está sobre todo claro que es, por supuesto, una posibilidad, ¿no? No es, sí, eso no es un hecho
La felicidad, eso es experiencia cotidiana. No, pero de todas maneras sí pareciera estar determinada ese interés, esa inclinación a buscar la superación, ¿no? Como si estuviese fundado en un instinto de felicidad, ¿no? O sea, la pregunta es si hay un supuesto de que, como diría Aristóteles, tendemos al placer y rechazamos el displacer. O sea, si hay allí un condicionamiento instintivo en esa dirección, o si no hay allí una neutralidad que luego puede, bueno, determinar en distintas direcciones. No, no hay neutralidad porque para que empiece todo el proceso que va a llevar a la intencionalidad, es necesario que en esa formación de proto-objetos y también de proto-sentimientos que están en la base, esté actuando un sentimiento de placer. No tendría, digamos, influencia, ¿no?, el desplacer, porque estaría en esa lucha impulsada por sentimientos o protosentimientos al que me referí, estarían llevando, digamos, ciertos fenómenos a un segundo plano, y entonces esos fenómenos llevados al segundo plano serían superados por aquellos que han podido florecer en el relieve afectante gracias al placer que produce. Perfecto, muchísimas gracias. O sea, ya hay, ¿no?, desde la base, desde esa disposición inicial que conduce la teleología, una elección, digamos, en favor de lo que nos va a hacer felices. Como una horizonticidad donde se destaca lo que place y pasa a un trasfondo lo que displace, ¿no? Como que se La destaca... horizonticidad ofrece el marco dentro del cual se van a destacar ciertos fenómenos en virtud de, digamos, de una disposición afectiva más favorable. Gracias. Bueno, Eso tendríamos se dos puntos. repite, habría que repetirlo a lo largo de los distintos momentos en el desarrollo de la razón, ya sea la razón instintiva, ya sea en el entendimiento humano todavía no totalmente racional, en el plano de la razón filosófica y finalmente en el plano de la razón fenomenológica. En todo ese desarrollo se va a ir perfeccionando el conocimiento de una esencia humana que, según Husserl, nos mueve desde el primer momento, es decir, desde esa disposición inicial. Profesor, respecto a esto, me gustaría hacerle una pregunta. Sí. Al principio usted habló de instinto de progreso, y bueno, y también no llega a notar, pero hacia la cuestión teleológica. A mí me sonaba mucho a Kant, a ideas para una historia universal en clave cosmopolita. ¿Él estaría coincidiendo con Kant o estaría discrepando con los primeros principios que postula Kant en el texto? Son 6. Y recuerdo que Kant comenta que nosotros como especie humana, digamos, hay experiencias de generaciones pasadas que están depositadas en nosotros. Husserl, digamos, coincidiría, digamos, con Kant, estaría discrepando, porque cuando usted comentaba eso me venía mucho a la mente el texto de Kant. Bueno, hay toda
una diferencia que está basada en la importancia que Husserl otorga al sentimiento como una de las formas de la razón. La razón tiene tres lados. Esos tres lados son el lado teórico, el lado emocional y el lado práctico o volitivo. La emoción nos permite la captación de valores, ¿no? Acá Husserl coincide con la idea de Scheler de que hay una ética material de los valores que cabe contraponer a la ética formal kantiana, en la cual los sentimientos, salvo el sentimiento de respeto, no tiene una intervención decisiva. Para Husserl, esta intervención es decisiva. Y los sentimientos no solo son sentimientos sensibles, sino que hay sentimientos puros orientados hacia la captación de los valores de carácter espiritual, los valores de la persona y los valores del amor. O sea que ahí hay ya una diferencia importante dentro de múltiples coincidencias, en el sentido de que Kant ha sido uno de los rehabilitadores de la filosofía como ciencia estricta, y frente al empirismo ha dado gran importancia a las cuestiones de derecho frente a las cuestiones de hecho. Por otro lado, usted mencionó el tema de las generaciones pasadas. Bueno, el tema de las generaciones pasadas es importantísimo porque las generaciones pasadas configuran una tradición racional y espiritual que es necesario renovar y reactivar. Muchísimas gracias. Bien, bueno, hay una pregunta en el chat y hay una pregunta también de Nicolás. Si les parece, leemos la pregunta del chat, que es de Rosmarie, y después le cedemos la palabra a Nicolás. Bueno, leo de Rosmarie de Lerner. Bueno, muchas gracias, Roberto, muy sólido, interesantísimo. Y ahora viene la pregunta. En Husserl, la autorresponsabilidad y autocrítica, entonces, ¿es parte constitutiva de este entramado de la vida? Y por ende, también están arraigadas en y teñidas por el trasfondo afectivo. Y continúa, ¿hay o habría algo comparable en Heidegger? La resolución, ¿qué los diferencia? Entiendo a ambos autores, y en Heidegger, ¿no habría un contexto teológico genético? Teleológico genético, se corrige después. Teleológico genético. Bueno, la primera parte de la pregunta es si la responsabilidad y la autocrítica son parte constitutiva de la vida. Hay en el desarrollo previo a la fenomenología, dice Husserl en un texto de Husserliana 15 sobre la teleología, hay una ontología que no se ha todavía puesto de manifiesto. Esta ontología se va a poner de manifiesto cuando la fenomenología trascendental esclarezca la esencia humana. Y en esa esencia humana, la autorresponsabilidad y la autocrítica son elementos componentes. De modo que podemos decir que la autorresponsabilidad y la autocrítica son parte constitutiva de la vida en la medida en que consideramos a la vida como una vida orientada racionalmente más allá de las contingencias que puedan afectarla.
La otra parte de la pregunta era si había en Heidegger un principio teleológico genético. Bueno, en cierto modo sí lo hay, en el sentido en que yo hablé de un origen y una meta que se podía discernir en ambos filósofos. En el caso de Husserl, ese origen teleológico es el de la disposición instintiva. La meta inalcanzable es la de una sociedad plenamente racional. En el caso de Heidegger, el origen es el primer inicio en el cual se nos revela un venir a la presencia de lo presente sin confusiones, sin la confusión de alguna modalidad de ese venir a la presencia con el venir a la presencia mismo. Y ese proceso está orientado hacia el nuevo inicio, que en el juego de posterioridad y anterioridad con que describe Heidegger la historia, debería llevarnos a una nueva versión o una renovada versión de este venir a la presencia que se puede ilustrar con lo que yo dije acerca de lo libre. O sea, hay un proceso teleológico que va del primer principio al nuevo principio, y hay también un proceso genético en el sentido de que hay una íntima relación entre pasado y futuro, que se entrelazan en el trabajo del presente, según Heidegger puso de relieve en el curso de 1934, en que el trabajo del presente opera entre una misión que nos viene del pasado y un encargo, Auftrag, que nos conduce hacia el futuro. Hay ahí elementos teleológicos y elementos genéticos. Bueno, agradecemos mucho al profesor. Habría, creo, una pregunta de Nicolás Nicosia. No sé si se encuentra. Sí, Mario, hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Hola, Roberto, mucho gusto. Quería preguntarte acerca de una cuestión. Estuviste hablando sobre la pobreza y la riqueza del ser. Nosotros, por la cotidianidad, solemos asociar la palabra pobreza y también la riqueza a términos más bien económicos, como el tener o el no tener. Ahora bien, acá, según entiendo, se está pensando una pobreza ontológica, un pensar ontológico pobre, que no busca una necesidad que no quiere tener, no quiere poseer, sino que busca una apropiación en el ser, una esencialización del espíritu humano. La pregunta tal vez un poco, no sé, es la siguiente. ¿Es posible tener un pensamiento pobre, digo, que busque una apropiación en nuestro ser espiritual, aún teniendo riquezas materiales? Son, tal como lo plantea Heidegger, cuestiones distintas. La riqueza material transcurriría en el terreno de los entes. Sería relativo a un cálculo, a una suma de entes. Habría frente a eso otra riqueza que concierne a la pertenencia al ser. Ahora bien, ¿cómo lo contrario de esa riqueza inherente a la pertenencia al ser es la Machenschaft, o sea, aquel proceso
que se caracteriza por el cálculo, por la rapidez y por la masividad, uno tendría que pensar que hay un contraste muy fuerte por el cual la riqueza en ese sentido material se contrapone decisivamente a la riqueza como pertenencia o propiedad del ser. En lo que concierne a Husserl, también hay un contraste entre la riqueza que busca el poder y los bienes materiales y la riqueza que consiste en la realización de los valores más absolutos o más elevados. En el caso de Husserl hay ciertas descripciones que indicarían que los valores sensibles son valiosos o aceptables en el caso de que contribuyan a la realización de los valores espirituales. De modo que ahí habría alguna precisión, ¿no?, en la limitación de los bienes materiales, de la riqueza material. Husserl da un ejemplo: hay elementos sensibles, valores sensibles que contribuyen a nuestro desarrollo espiritual. Por ejemplo, un buen sillón en el que estemos sentados. En ese sentido, se trata de una posesión que sería aceptable. El orgullo de la madre respecto de los progresos de los hijos es también un valor sensible aceptable. De modo que en la visión de Husserl habría ciertas riquezas materiales que no son un obstáculo para la riqueza en la realización de esos valores. Yo en Heidegger no conozco análisis de este tipo que limitarían, digamos, la posibilidad de una, o que limitarían cómo la riqueza puede en algún caso contribuir a la pobreza. Puede ser que los haya, pero no los conozco. Bueno, y habría una pregunta que está como asociada a esta, que la hace Francisco Parra en el chat. Dice muchas gracias, y en relación a esta pregunta, que entiendo es a la pregunta de Nicolás, Francisco consulta lo siguiente: ¿cómo se entrelaza la pobreza esencial de la sobreabundancia del ser, la pobreza esencial de la sobreabundancia del ser, con la teleología última que vincula a ambos pensadores? Entonces él se pregunta si en el amor, la humildad de amar y el sentimiento totalizante hacia lo absoluto, por ejemplo. Muchas gracias, dice. ¿Cuál es el enlace de la pobreza equivalente a la sobreabundancia del ser con el proceso teleológico husserliano? Uno podría ver un vínculo en la pobreza inherente a la realización de los bienes, de los valores espirituales. Una riqueza equivalente a una sobreabundancia de valores más elevados, equivaldría, digamos, a una sobreabundancia. Habría dos fenómenos de sobreabundancia. Por un lado, la sobreabundancia del ser, y por el otro lado, la sobreabundancia de los valores. En ambos casos nos orientamos hacia este elemento de sobreabundancia, que en el caso de Husserl es siempre un ideal que nunca vamos a alcanzar. Cautela que también Heidegger impone
a el alcance del nuevo inicio. O sea, en ambos casos hay una prudencia, un fenómeno de cautela frente a la meta de la teleología. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando tendríamos una pregunta más que pedimos sea acotada de Camilo Pérez Hirsch. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la exposición, Roberto. Alguna vez escuchando también una conferencia suya, usted hacía alusión a un curso de Merleau-Ponty donde él decía que la función del filosofar es, según entendí, algo así como la búsqueda de ese Ineinander entre todas las filosofías, o del entramado entre las filosofías. Lo que yo quería preguntarle es si la afectividad, porque usted habló de paralelismos, ¿no? Si la afectividad es, en ese sentido, siguiendo a Merleau-Ponty, un Ineinander entre las filosofías de Husserl y de Heidegger, y por otro lado, que me pareció muy interesante y bueno, al menos si puede ser sucintamente, usted hizo alusión a la cuestión de la crisis como desvío de un momento originario primero, que creo que, o intuyo que puede ser también un momento fundamental de ese Ineinander entre estas dos filosofías. Si podría explayarse, aunque sea un poco más, acerca de esa cuestión. Muchas gracias. Bueno, es interesante el uso que se hace aquí de Ineinander, ¿no? Uno en otro. En algunos casos, tal vez se pueda hablar de un uno en otro. El uno en otro estaría, en términos muy generales ya, referidos tanto a la posibilidad de analizar el sentimiento como totalización y de analizarlo también como un conjunto de temples que ordenan en cierto modo y sobresalen en esa totalización y que además nos permiten plantear una prospectiva, es decir, una perspectiva sobre el futuro. En ese sentido, lo que yo he hecho es sí un Ineinander. Pero en este Ineinander nos encontramos, para usar una frase de Heidegger, nos encontramos con lo mismo, pero no con lo igual. Es decir, hay diferencias, ¿no? Que no me he detenido en ellas, pero obviamente no son exactamente lo mismo, si bien se presentan estos fenómenos de Ineinander que han permitido a algunos estudiosos, y yo cité a dos, a von Hermann y a Klaus Held, tratar de establecer vínculos entre los dos pensadores. En lo que concierne a la crisis, ambos hablan de crisis. Para Husserl, la crisis es el abandono de esas metas racionales que están impuestas por su propia esencia al ser humano. Y la resolución de la crisis es volver a esa racionalidad. Y el término crisis aparece en Heidegger en relación con ese desvío respecto del primer inicio, esa Entbindung o distorsión que es necesario superar por medio de una intratorsión o Einbildung
es decir, una vuelta al proceso orientado por el Ereignis. Él habla, Heidegger, de una crisis entre el primer inicio y el otro inicio. Y en otro texto habla de la crisis de la verdad en Platón, es decir, según la interpretación de la historia del ser en Heidegger, a partir de Platón se inició esa distorsión del ente y también ese olvido del ser. Son dos crisis de naturaleza distinta, pero hay algo que es lo mismo en las dos, es decir, la idea de que un proceso histórico experimenta una pérdida ante las contingencias y que debe retomar un camino que tiene señalado en un caso por la naturaleza esencial, racional del hombre, y en el otro por el ser que ha tenido en su historia un inicio y que debe retomar características de ese inicio en un nuevo inicio, ¿no? Este movimiento de alejamiento y retorno es común a los dos autores. Bien, como no parece haber más preguntas, ni en el chat, ni tampoco aquí ninguna manito levantada, entonces le agradecemos infinitamente al profesor Roberto Walton por este ejercicio fenomenológico de pensamiento en esta conferencia, por todas las preguntas que ha motivado, y bueno, por su generosidad en transmitirnos estos temas que está investigando. Así que bueno, invito a un cálido aplauso y muchísimas gracias por la conferencia, profesor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, y agradecemos a todos los participantes por el compromiso de estar aquí, por las preguntas, por la escucha atenta, por el ejercicio de pensamiento conjunto. Y no sé, Leticia, si te parece, ya podemos liberar a todo el mundo recordando